a simple vista, ¿verdad? Con, con este, con los instrumentos adecuados. Y la otra es de los signos zodiacales que son inexistentes. De hecho, materialmente son inexistentes a la Tierra, que tiene un arco aproximado de 17 grados de ar. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los movimientos de la Tierra, en total son 16 movimientos, pero hay tres principales, que es la rotación, que debido a la rotación tenemos nuestro signo ascendente, que marca la personalidad, temperamento y carácter. Y debido a la traslación de la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? O al revés, porque en astrología el Sol gira alrededor de la Tierra, ya que la Tierra es el centro del universo desde el punto de vista astrológico, ¿sí? Ahí debido a ese movimiento tenemos nuestro signo solar, pero debido al movimiento de la presencia de los equinoccios, ¿sí? Donde el signo el, en ese caso recorre las constelaciones a una velocidad de 50 segundos de arco cada año para completar los 360 grados en 25.920 años. Ese es un punto que después veremos más a profundidad, pero hoy nos vamos a abocar los elementos básicos de teurgia. Y aquí vemos un diagrama de lo que es precisamente, hay dos columnas, una columna de Acuarios y una columna de Leo. No son de signos del zodiaco, son de las constelaciones, porque el Sol está apuntando exactamente ahorita en la constelación de Acuario y viendo la Tierra desde el Sol, la Tierra está apuntando a la constelación de Leo. Entonces no son signos zodiacales, son constelaciones zodiacales, donde este sol, este signo de Leo, ¿sí? En la columna de la Tierra, sí tenemos el género femenino, que viene siendo la materialización del espíritu. Y mientras que en la columna de Acuario, la columna del Sol, ahí es la espiritualización de la materia. Eso es un tema que después veremos posteriormente, donde los hombres afinan más con los elementos de tierra y aire, y las mujeres afinan más con los elementos de agua y fuego, ¿sí? El 4 y el 2. Bien, entonces vamos a ver este punto desde el punto de vista histórico, así históricamente la teurgia surge del pensamiento de Platón en la llamada época neoplatónica, siendo desarrollada por filósofos como Plotino, Porfirio y Proclo entre los siglos II y VI después de Cristo. Tuvo un resurgimiento durante el Renacimiento, donde fue adoptada por pensadores como Marsilio Ficino y Giovanni Pico de la Mirandola. Estos pensadores buscaban una forma de acercarse a lo divino y comprender la naturaleza del universo. Esto es históricamente, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, en el tema de la alquimia. La alquimia tiene un origen, me permite, voy a cerrar la ventana. La alquimia tiene un origen histórico como si fuera reciente, de la Edad Media, más o menos por ahí, en adelante, ¿sí? La alquimia es esos buscadores
de la piedra filosofal, de la panacea universal, del elixir de la vida, de la transmutación del plomo en oro, ¿sí? Los historiadores o historiográficos mencionan que el origen es más o menos por esas épocas, de la Edad Media en adelante. Pero sabemos que la alquimia no es eso en realidad, sino que es más bien es la transformación de lo denso de nosotros, de lo oscuro, de los atavismos, apegos, vicios, etcétera, que tengamos hacia algo más sutil, más virtuoso, más de cualidades humanas. Y eso tiene miles y miles de años, ¿sí? Seguro que un ser humano hace 5.000 años, no sé cuántos, pues lograba o quería lograr ese aspecto de transformación, transformar sus bajas pasiones, sus deseos insanos, sus malos pensamientos. Trataba de calmarlo, de tranquilizarlo. Ahí es donde se inicia la alquimia realmente y no a mediados de hace 500 años, ¿verdad? Igualmente la teurgia se dice que en el siglo II y VI después de Cristo es una época en la cual surge la teurgia. Sin embargo, es mucho más antigua la teurgia, ya que se trata de rituales exclusivos para de alguna forma u otra o lograr esa unidad del plano humano con el plano sagrado divino. Bien. Bien, sin embargo, dice la historia, continúa diciendo la historia. La teurgia se vio influenciada por las tradiciones religiosas y místicas de otras culturas, como la religión egipcia y la filosofía griega, como una práctica espiritual y filosófica. Sabemos que la cultura egipcia es muy rica en el esoterismo. Se conoce muy poco de ello, o sea, se conoce nada más así como una pasadita externa, superflua de lo que es la cultura egipcia, pero sus antecedentes más profundos, iniciáticos, son todavía mucho más antiguos. Tal vez cultura egipcia recibió de alguna forma u otra esos conocimientos, esa sabiduría, ¿sí? Entonces quiere decir que hay todavía mucho más antes que la cultura egipcia, tradiciones iniciáticas o esotéricas de más alta sabiduría, de más alto nivel. Por lo tanto, los fundamentos de esta teurgia histórica se basan en la división del ser, el ser, ¿verdad? Como decíamos en la mañana, no sé si estuvieron presentes en la mañana, decíamos que el mar, ¿verdad? Desde el punto de vista así como una masa, una masa concreta, ¿verdad? La última partícula la cual pueda ser considerada como mar es la molécula. Una molécula de agua viene siendo ese mar inmenso, ¿sí? Una molécula, ¿verdad? Entonces imaginemos ese gran mar como el espíritu, ¿sí? Como si fuera el espíritu, un espíritu universal, así todo ese mar, ¿verdad? Y cada gotita que forma ese gran mar, esa gotita, esa partecita de ese gran mar, cada uno de nosotros tenemos una esencia, un espíritu individual, ¿sí? Ese espíritu individual, si juntamos todos los espíritus individuales de todos los seres, haremos todo ese mar espiritual. Entonces, la intención aquí, como dice, se basa en la división del ser, los fundamentos teúrgicos. Se trata de que ese gran espíritu universal, ¿sí? Se descompone esas partículas del gran todo en partículas individuales. A eso se refiere la división, la palabra división, ¿verdad? Que en algún momento dado de nuestras existencias lograremos retornar a la fuente original, a ese gran mar espiritual.
Pero por lo pronto, pues, habrá que trabajar esta partícula espiritual que nos toca ser asignada a nosotros, a cada uno de nosotros, diferente. El Ser Supremo, o sea, el Uno, es la fuente de toda existencia. A partir de este Uno se generan diferentes niveles de realidad, incluyendo el mundo inteligible y el mundo sensible. ¿Sí? O sea, son mundos que vemos, que son tangibles, pero hay mundos que son intangibles, que son invisibles, ¿sí? Esos mundos tienen inteligencia, cierta inteligencia, ¿sí? Como nuestras células, que son células inteligentes, como las células de las plantas, de los árboles, ¿sí? De las frutas. Son células que tienen cierta inteligencia para hacer ese desarrollo, ¿sí? Buscar esa nutrición adecuada y dar frutos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son mundos sensibles porque tienen esa inteligencia implícita. Así, la teurgia sostiene que existen entidades intermedias, como dioses, ángeles y daimones, o sea, seres espirituales, que pueden actuar como mediadores entre los seres humanos y lo divino. Aquí adelantando algo, tenemos, por ejemplo, en la ceremonia cósmica, ¿sí? Tenemos un altar y tenemos los cuatro elementos, ¿verdad? Esos cuatro elementos reciben ciertas órdenes del coordinador o del oficiante de esa ceremonia para que hagan una función. Son objetos materiales, la tierra, el agua, el fuego, el aire, son objetos materiales, pero esencialmente contienen algo allí en su interior. Bueno, y en un acto teúrgico, en un acto mágico, el oficiante hará ciertas declaraciones para que la esencia de esos elementos actúen como reino mineral que es. Y hay en los extremos unas flores también. Hay de ahí también ciertos seres de distintas categorías igualmente. Y lo que se pretende es, de este plano humano, material humano, que somos minerales y somos vegetales, que nosotros hay minerales y hay células vegetales, ¿verdad? ¿Sí? Por la inteligencia, lo menciono, ¿no? ¿Sí? Porque la conciencia de un mineral, su inteligencia es atómica, ¿verdad? Reaccionando ante los estímulos del medio ambiente, ¿sí? Y porque la inteligencia o la conciencia del vegetal, o sea, de las células, ¿sí? Pues es una conciencia celular que busca los nutrientes, busca por ella misma componerse, unirse con otras y formar así especialidades, esas células, como células especiales del corazón, de los riñones, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay seres intermedios también, esos son los intermedios, plano material, ¿sí? Pero hay otras oraciones en las cuales uno convoca también a esos mundos superiores, lo que se llama aquí los dioses y los ángeles. Hasta decimos más allá esas exclamaciones, ¿sí? Decimos ángeles, arcángeles, principados, etcétera, hasta los arcángeles y los serafines, ¿verdad? Toda esa jerarquía superior se enlaza con la inferior, ¿sí? Al momento de abrir una puerta, la puerta del llamado Dalet, ¿verdad? ¿Sí? Ese es un acto teúrgico. Entonces, eso es lo que se trata en realidad, ese, esa unidad, esos entidades intermedias, como dice aquí, ¿sí? Los dioses, o sea,
los genios, los ángeles, los arcángeles, las virtudes, las potestades, las dominaciones, todos esos, pero también hay otras categorías inferiores, como son también esos llamados seres espirituales, los daimones, que pueden actuar como mediadores entre los seres humanos y lo divino también, ¿verdad? Que serían los espíritus de la tierra, del agua, del aire y del fuego, ¿verdad? El objetivo principal de la teurgia es lograr la unión del alma con lo divino y alcanzar un estado de sabiduría y virtud, trascendiendo las limitaciones del mundo material. ¿Sí? Si es lo que se pretende siempre. O sea, seamos crédulos o no, tengamos fe o no, siempre en un momento dado de nuestra existencia consideramos que hay algo superior, que hay algo grande. Sobre todo cuando tenemos una situación apremiante, peligrosa, riesgosa o o de salud, ¿verdad? Siempre solicitamos la ayuda de algo, de alguien, de Dios, normalmente es. ¿Sí? Entonces, en nuestra inconsciente colectivo se encuentra esa divinidad presente en nosotros, ¿no? A través de las prácticas teúrgicas se busca la purificación y elevación del alma a niveles superiores de existencia y comprensión en una especie de ascenso espiritual. O sea, son esos estados de éxtasis, estados de arrobamiento que se logran en ciertas actitudes o ciertos procedimientos o rituales, ¿sí? Algo así como en las prácticas de yoga se logra también esos éxtasis, esos formas interiores para una elevación superior, como sería el samadhi, ¿verdad? El samadhi en yoga es lo que equivale aquí en éxtasis en una forma ritualística, ¿sí? El objetivo es el mismo, estar en un estado de paz profunda, de armonía, de felicidad, ¿sí? Ese es el objetivo de las prácticas teúrgicas. Los textos sagrados y filosóficos, así como las enseñanzas de los grandes maestros de la tradición iniciática antigua o contemporánea, y tanto de Oriente como de Occidente, son estudiados y utilizados como guía para la práctica teúrgica, ¿sí? Es toda una tradición que se va conservando, ¿sí? Que es una forma organizada para permanecer, para eh, continuar con todo un acervo de conocimientos que se van transmitiendo de maestro a discípulo, de labio a oído, como se dice en otros términos, ¿verdad? Sí. Y algunos de esos rituales, algunas de esas palabras, están escritos, se les llama textos sagrados y filosóficos, pero por lo regular la esencia de las cosas se transmite siempre de maestro a discípulo, de labio a oído. La práctica teúrgica implica la realización de rituales que pueden incluir invocaciones, oraciones y ofrendas. ¿Sí? Es como una forma teúrgica que realizamos nosotros es en la ceremonia cósmica que realizamos todos los días, ¿no? Ahí se encuentran ciertas invocaciones, ciertas oraciones especiales y ciertos ofrecimientos que se hacen. Algunas de ellas, la gente participante, ¿sí? También contribuye a eso de una forma tal vez concentrada, con seriedad y en silencio, pero el oficiante tiene esa particularidad de hacer esas invocaciones y oraciones especiales para poder realizar ese encantamiento entre el plano inferior con el plano superior.
el reino mineral vegetal con el reino suprahumano, más allá de lo que la espiritualidad puede comprender. Vemos el aspecto divino de esas jerarquías o huestes celestiales que existen en otros niveles superiores. Las prácticas teúrgicas también incluyen meditaciones profundas y contemplaciones sobre la naturaleza del universo y la divinidad, ¿sí? Sí, para poder realizar esos rituales o estas prácticas teúrgicas, pues debemos de conocer algo de lo que es la filosofía natural, de lo que son las ciencias sagradas, para poder saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que pretendemos hacer. En una forma más sencilla y más simple sería estudiar esas ciencias, ciencias como la astrología, como la alquimia, para ir adentrándonos poco a poco en esos misterios que vamos a encontrar posteriormente en los asuntos de la magia. En la magia es una física aplicada, ¿sí? Esa física que busca demostrar la existencia de los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Pero hay fenómenos que no se pueden descubrir o interpretar mediante la ciencia de la física, ¿sí? Entonces iremos más allá de la física, la metafísica, o bien más concretamente con aspectos de la magia, porque la magia es una física aplicada, ¿verdad? Estos rituales o prácticas teúrgicas están diseñados para establecer contacto con lo divino y los seres intermedios, ¿sí? Es uno de los objetivos principales, ¿sí? En estos rituales se pretende que eh, podamos enlazarnos con otros mundos, ¿verdad? Pero a través de seres intermedios, ¿verdad? Hay formas diferentes que se salen de la teurgia, ¿sí? Como por ejemplo en una sesión mediúmnica, ¿sí? Se trata también de enlazar esta parte humana con seres, pero no de seres de hacia arriba, del plano suprahumano, sino del subhumano. Entonces son seres intermedios, ¿verdad? Que ayudan a enlazar este plano humano, ya sea como de abajo o como de arriba. La teurgia ha influido en diversas corrientes esotéricas y ocultistas a lo largo de la historia, incluyendo la alquimia, la magia ceremonial y otras prácticas místicas. La teurgia, por lo tanto, representa una búsqueda de conexión con lo divino a través de un enfoque sistemático y ritualizado que busca la transformación espiritual y el entendimiento profundo de la realidad. ¿Sí? Esto que estamos platicando es así como la cáscara, ¿verdad? La parte superficial de lo que vamos a ir encontrando poco a poco. Poco a poco nos vamos a ir metiendo más a estos conceptos que estamos viendo. Ahorita es lo superficial nada más, ¿no? ¿Sí? Pero en un momento dado conoceremos algunas formas para entrar más hacia adentro de lo que es la teurgia, de lo que es la magia ceremonial, lo que son los rituales, ayudado por lo pronto con las otras ciencias como la alquimia y la astrología. La teurgia es el nivel superior de la magia. Es empleada en ceremonias especiales y su acción es sobre todo en el plano divino.
¿sí? ¿Sí? Ah, podemos mencionar que son siete esos planos de manifestación del ser, ¿verdad? El plano físico, el anímico, astral, energético, el plano mental, ¿sí? Plano espiritual, el divino, el supradivino y el absoluto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces iremos más allá de lo espiritual, ¿sí? Pero primero tendremos que comprender bien lo que es el tópico de lo que es lo espiritual, ¿no? ¿Sí? Porque para poder comprender cada uno de estos planos de manifestación, tenemos que ser bien claros, ¿verdad? O bien entendido lo que es el anterior, material, el energético, el mental, el espiritual, el divino, de mencionar los primeros cinco nada más, ¿no? Entonces sí debemos de tener las bases suficientes para ir entendiendo cada uno de ellos y no directamente al plano de la divinidad, al plano divino, ¿no? ¿Sí? Entonces la teurgia sí trabaja el plano divino, ¿sí? Pero antes tenemos que conocer lo anterior, ¿sí? Lo que es lo espiritual, lo que es lo mental, el intelecto, el aprendizaje, lo que es lo emocional, el manejo de las emociones, de los sentimientos y el plano físico, pues ese adiestramiento, esa calistenia que debemos de tener, pues para tener una base sólida, física, material, y llegar a esos planos superiores divinos, por lo menos su conocimiento. Por otro lado, el teurgo es un sacerdote, un iniciado en los grandes arcanos, que oficia con el conocimiento perfecto de las leyes supranormales, el cual, unido a su sabiduría, lo eleva a las esferas sublimes, permitiéndole llevar a cabo su trabajo a favor del mejoramiento de las colectividades y para el progreso de la humanidad. ¿Sí? Eso nos lo dice este gran sabio, alto iniciado para nuestros tiempos, el doctor Serge Reinaldo de la Ferrier, ¿sí? Entonces, un teurgo es un sacerdote, que es un iniciado de los grandes arcanos, ¿sí? ¿Sí? Entendiendo por arcano esas formas, esos grabados, ¿sí? Que están impresos, que están marcados, que tienen todo un mensaje, una tradición ahí que se va conservando a través de los tiempos. Es una base, ese arcano. Un arcano, recordemos ese gran arcano que estudiamos en las escuelas de formación preiniciática, ¿sí? Ese gran círculo que está dividido en dos, una parte oscura, la inferior, y una parte clara, la de arriba, pero tiene atravesada una espada, ¿sí? Con la punta arriba, ¿sí? Y pero hay dos serpientes entreroscadas, ¿sí? Donde las colas impiden que la mano que está sujetando la espada pueda entrar dentro de ese gran círculo, ¿sí? Entonces, está la espada, pero las colas de las serpientes impiden el acceso a ese gran círculo de protección, ¿verdad? A ese gran arcano, ¿sí? Igualmente las cabezas impiden que salga esa energía mostrada por la espada para encontrar posteriormente la flor de lis. Entonces, esa serpiente es la representación de lo que tenemos como los vicios, los apegos, todo lo que nos encadena al plano humano, material o sentimental, ¿sí? Nos impide ese acceso. Pero una vez sabiéndolos manejar, sabiéndolos controlar, podemos ingresar a ese círculo de protección del gran arcano, ¿sí?
El operador de magia es mucho más intelectual y conoce las leyes de la naturaleza que usa mediante un mecanismo operatorio, manteniendo mucho más contacto con el plano sublunar que en el trabajo de magia de baja magia, en el cual se emplean sustancias especiales que activan directamente al interesado. ¿Sí? Si nos acordamos de la primera clase, ¿verdad? En la clasificación de la magia, pues estaba lo que era los encantamientos, los sortilegios y la teurgia, ¿sí? Tanto esos primeros dos, encantamientos y sortilegios, eh, utilizan mucho los aspectos de la Tierra y de la Luna, el manejo de esas dos energías, las fuerzas telúricas y ese magnetismo lunar, ¿no? Para hacer esos encantamientos o esos sortilegios, ¿no? Pero la teurgia va más allá de eso, ¿no? La teurgia ya no va en el plano eh, terrestre, sino va bien en el plano del sol, en el plano solar. Es algo más luminoso, más brillante, y no tanto esa categoría de la baja magia que puede ser utilizada en los encantamientos y los sortilegios, sino es más allá de eso, la alta magia, ¿verdad? O la magia ceremonial, que viene siendo la teurgia. ¿Sí? Entonces el operador de magia pues tiene que tener esos conocimientos, no solamente intelectuales, que le hayan transmitido su maestro, ¿verdad? En ciertas épocas del año o algo así, ¿verdad? Sino más bien que una vez ya teniendo esa base, continúe sus estudios, continúe sus aprendizajes cada vez mejores para ir mejorando su calidad como mago operativo, como Teuro. Con respecto a la magia blanca y negra, estos términos se aplican más bien a la intención o fin con que alguien practica la magia. Es difícil saber dónde termina una y dónde comienza la otra, ya que para beneficiar a alguien o a algo, se hará en detrimento de alguien o de algo. Entonces, lo que sería magia blanca para unos, sería magia negra para otros. ¿Sí? Esto también nos los menciona el doctor de la Ferrier. Sí, y hay muchos casos muy interesantes en los cuales uno a veces no comprende cómo puede haber estas situaciones pues de maldad o de búsqueda de ciertos ventajas o favores utilizando lo que es la magia, eh, la brujería, y los encantamientos. Bueno, sí, he sabido de algunas personas que su vida es así como quien dice normal, pero que de un día para otro cambia radicalmente. Por ejemplo, pueden dejar de caminar, ¿sí? Y a pesar de los estudios que le haga ahí el fisioterapeuta, etcétera, los especialistas que quieran, y sus estudios salen bien, pero ¿por qué no puede caminar esta persona? Y se debe tal vez a un encantamiento que se hizo por acá, ¿sí? Ese que hizo el encantamiento buscó pues un favor, buscó una ganancia de algo, ¿no? Pero el que perdió fue el que dejó de caminar. Y sí, en otras situaciones, buscando por ahí entre sus cosas, entre sus pertenencias, o ahí en el patio, en el jardín, se encuentra que hay un pañuelo, ¿sí? ¿Sí? Propiedad del que no puede caminar, que está hecho así como un fetiche, ¿no? O sea, con un pañuelo, un lienzo grande, ¿sí? Una mascada, lo que sea algo de la propiedad de la persona, se hace un fetiche, se hace ahí una especie de cabecita, unos bracitos y unos piececitos, ¿no? Y tiene alfileres clavados en lo que serían las extremidades inferiores. Por esa razón no puede caminar ese individuo, ¿verdad? Y aunque él diga, pues estoy sano, estoy fuerte, mis estudios me dicen que estoy bien,
pero ¿por qué no puedo caminar? Y es precisamente por ese encantamiento que se le hizo, ¿sí? Alguien se lo mandó a hacer o alguien por maldad o por gusto, por que haya sido, por venganza, por desquite, por lo que sea, pero lo mandó a hacer, ¿sí? Y lo logró. Y una prueba es que ese individuo ya no podía caminar hasta que descubren qué es el daño el que lo produce, ¿sí? Le quitan las alfileres, queman ese objeto y ya puede caminar la persona, ¿no? Es como un ejemplo de lo que puede ser la magia blanca y la magia negra, ¿no? ¿Sí? Blanca al que resultó un beneficio, pero negra al que le causó el daño, ¿sí? Por eso el maestre nos ubica bien en el sentido de que es benéfica para unos, pero no benéfica para los otros, ¿no? ¿Sí? Y como ese ejemplo, pues habrá otros más, ¿sí? De niños que se pasan el tiempo llorando todo el día y por más que lo revisen y que lo lleven al médico y está llore y llore y llore el niño, algo le pasará al niño. A lo mejor algo sin querer ese niño recogió una piedra en el camino, una piedrita de esas que están tiradas ahí, pero a lo mejor esa piedrita se utilizó para un daño, ¿verdad? Y la tiraron a la calle. Y ese niño, pues, sin querer, la recogió, se la lleva a su casa, ¿sí? Y empieza a llorar toda la noche. Pero no saben por qué, la familia no sabe por qué, ¿sí? Hasta que alguien descubre que a través de una limpieza, de una higiene, de una, de un barrido con ciertas hierbas, etcétera, pues le pueden quitar ese daño. Sí, sobre todo en esos lugares donde hay derramamiento de sangre o pues, panteones, ¿sí? Esos lugares, pues hay mucha energía negativa ahí concentrada, ¿sí? A pesar de que las personas que estén ahí enterradas, ¿verdad? Hayan sido personas de muy alto nivel social, cultural, humanitario, pero ya cuando muere el cuerpo, cuando muere la persona, se desprende la vibración negativa, aunque no quiera uno, por muy santo, por muy devoto que sea, cuando muera, pues emana energías negativas, no tanto positivas, ¿eh? Y en esos lugares, por lo tanto, algunas personas muy sensibles logran captar esas energías y tienen esos momentos de angustia, de miedo, de dolor, y no saben por qué les pasa eso, ¿no? Y es precisamente por incurrir en esos lugares que en forma inconsciente recogieron esa energía, en forma inconsciente, ¿no? ¿Sí? Pero es un tema por platicar más. Dice, no se debe confundir con un mago, de magicien en francés, es una especie de prestidigitador, un ilusionista que exhibe trucos. El mago es el completo sabio que realiza la magia de magistere, es decir, la maestría. Entonces, normalmente aquí, en el idioma castellano, el mago es aquel personaje que sale en la televisión, en el circo, y que saca de su sombrero un conejo, una paloma, y logra desaparecer edificios y personas y esas cosas, ¿no? Sí, y ese es un ilusionista, ese es un magiciano, no es un maestro, no es un magíster, ¿no? Sí. Entonces, sí, esa es la diferencia entre lo que es un mago real, pero en su idioma hay mucha confusión y a un mago le decimos al que sale en el circo, ¿verdad? Pero no ese no es un mago, ese sería un magiciano, un ilusionista, ¿verdad? La síntesis del tema, del resumen de los tres temas que hemos visto en estas últimas 3 semanas, estas 2 semanas y esta. La astrología, simbolizada por el incienso, tendría como emblema a Saturno, pero en realidad
está muy bien simbolizada por nuestra Tierra, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pretende la astrología? Es transmutar de Saturno al Sol, ¿sí? Saturno al Sol, pero estamos aquí en la Tierra. Por eso dice que más bien debe estar simbolizada por nuestra propia Tierra, porque es una transformación, una transmutación de lo negativo de nosotros que tengamos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí que vivimos aquí en la Tierra para ser mejores personas, mejores individuos aquí mismo en la Tierra, ¿no? Por eso dice que está más bien simbolizada por la Tierra, pero más bien es de Saturno al Sol. Saturno, después Júpiter, después Marte, Venus, Mercurio, la Luna y el Sol. Son 7 etapas que tiene que trabajar el ser humano. Esos dos planetas, ¿verdad? Están, por otra parte, estrechamente ligados. Todo evento sobre nuestra Tierra se encuentra bajo la acción directa de Saturno, desde la función clorofílica hasta cada comida, que es el producto de un crimen, y la eterna lucha por la vida. Todo ello está bajo la influencia saturnina, ¿sí? Saturno, ¿verdad? Se muestra como ese Cronos, el dios Cronos, que tiene su guadaña, ¿sí? Y que va cegando las vidas. Ese es Saturno, ¿sí? Y pues una verdura, ¿verdad? Se mata, por decirlo así, ¿verdad? Para el consumo humano, así como también una fruta, cualquier otro manjar, pues es producto, como dice aquí, de un crimen, pero se trata de ir sobreviviendo nosotros en este plano humano, ¿verdad? Sí, y no lo vemos así, ¿verdad? Afortunadamente, el reino vegetal no tiene un alma así como el alma de los animales, que es un alma colectiva, ya es más, por decirlo así, más consciente de sí, porque tiene una parte instintiva, y no así las plantas, que son nada más sensaciones las que tiene. ¿Verdad? No tiene, no puede, excepto algunas plantas, sí pueden recibir esas sensaciones que pueden cerrarse o abrirse, sus pétalos o las hojas de la planta, ¿no? Sí. Si hay plantitas que ustedes las rozan así poquito y se cierran, se empiezan a cerrar. No las plantas carnívoras son mucho más sensibles, porque están más cercano al reino animal, ¿eh? Se consumen insectos, ¿no? Entonces las plantas carnívoras sí actúan más como un instinto este, eh, primigenio, como un instinto así de los principios del instinto, no así la de los animales que ya está más desarrollado su instinto y por eso ya no están en tierra, ya no están plantados, sino ahora tienen movimiento, desplazamiento. Su instinto de conservación es de mucho más alto que el de las plantas carnívoras, ¿verdad? Pero sí hay unas plantas que tienen esa sensibilidad, sobre todo, por ejemplo, se dice que la lechuga, el jitomate son de las plantas más sensibles que pueden darnos a nosotros cierta tranquilidad también, ¿verdad? Porque nos transmiten esa sensibilidad, esa forma tranquila de ser de estos vegetales, ¿no? Sí. La magia, simbolizada por la mirra, tendría como emblema a la luna, ya que toda su obra se ejerce precisamente sobre nuestro satélite. Las fuerzas desplegadas son proyectadas en el mundo astral o mundo sublunar, y los lugares mismos de las operaciones tuvieron a menudo la forma de crecientes de luna, ¿sí? Entonces la luna se utiliza mucho en las cuestiones de la magia, ¿sí? ¿Sí? Es esa fuerza energética
magnética de la luna la que se aprovecha, ¿sí? Unida a las fuerzas eh, telúricas de la Tierra, ¿sí? Entonces, el conjunto de la luna y la Tierra hacen los aspectos de la magia. Por eso a la magia se le llama la ciencia de abajo, la ciencia de la Tierra, ¿sí? Sí, aquí es donde se hace toda la operación mágica, aquí en la Tierra, ¿sí? ¿Sí? Y entre la Tierra y la Luna, pues está ese mundo sublunar, ¿sí? Ese mundo sublunar es el intermedio entre la Tierra y la Luna. Es donde van a ocurrir esas operaciones, esa energía que existe entre la Tierra y la Luna, se va a utilizar para el bien o para el mal, para enlazar los planos inferiores o los planos superiores. La magia. Sí, a diferencia de la astrología, que es la ciencia de arriba, es la ciencia del cielo, del sol, ¿sí? No de la luna, sino del sol. Entonces, es una forma de representar que aquí en la Tierra vamos a trabajar para llegar al sol, bueno, pero al sol a través de esas virtudes, esas cualidades brillantes y luminosas que pueda desarrollar el ser humano, ¿sí? Y no tanto de la luna, que sería únicamente la parte magnética, la parte oscura, ¿verdad? Y no la parte luminosa del sol. La alquimia, simbolizada por el oro, tiene como emblema al sol. Se sabe que la transmutación de los metales reside en el hecho de transformar el plomo en oro. Ese trabajo simbólico de los alquimistas de la Edad Media, hacer con el vil metal el metal sublime. La verdadera obra de la alquimia radica en el hecho de una transmutación psíquica, una transformación de las fuerzas físicas en espirituales. Es el sistema yoga por el cual se trabaja sobre sí mismo. Es preciso que nazcáis de nuevo, fue enseñado, ¿sí? Entonces está esta ciencia de la alquimia, ¿sí? Así como hay una ciencia de abajo, que es la magia, una ciencia de arriba, que es la astrología, pues hay una parte intermedia, que es la astrología, la alquimia, ¿sí? La que a través de la alquimia buscamos esa transformación humana rumbo a lo espiritual, a lo divino, ¿sí? La alquimia por eso trabaja de lo más denso, del plomo, la piedra bruta, a la piedra cúbica o la piedra filosofal. Sí, es lo que trabaja la alquimia, ¿sí? Desde el plomo hasta el oro, ¿sí? Y el oro es el sol, ¿sí? Así como el plomo viene siendo Saturno. Acuérdense que en la astrología hay que trabajar de Saturno al Sol, ¿sí? De Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, la Luna y el Sol. Ese es el trabajo en la astrología, ¿eh? Pero en la alquimia sería la transmutación del plomo en oro, ¿sí? El plomo, ¿sí? El estaño, el hierro, el cobre, el mercurio, la plata y el oro, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, hay una analogía muy interesante entre lo que es la astrología y lo que es la alquimia. La alquimia está enlazando lo de abajo con lo de arriba, ¿sí? Y tiene los mismos elementos para trabajar, ¿eh? Del plomo al oro, astrología de Saturno al Sol. Eh, y lo que sería en la magia, una actividad mágica pudiera ser el yoga, por ejemplo. El yoga, aunque forma parte de la alquimia, es un trabajo netamente material humano, ¿sí? Entonces ahí lo que buscamos es la transmutación del chakra inferior al chakra superior, ¿sí? Lo que es Muladhara, Swadhisthana, Anahata, Vishuddha, Agna, creo que me faltó uno, y Sasrara.
Muladhara, Swadhisthana, Anahata, Agna, Vishuddha, Sahasrara. Son siete chakras, los que tenemos que trabajar también en forma eh, psíquica, en forma mental, en forma psíquica mental, ¿sí? Los chakras, un trabajo físico, psíquico y mental, ¿sí? Irlos trabajando, ¿sí? Para lograr ese equilibrio que es lo que pretendemos en la vida, ¿sí? Ese equilibrio o el Tao, llegar a estar en el sendero, en el camino recto, ¿sí? A través de ese, pues, una forma de representar ese equilibrio que buscamos en nuestra vida, ¿sí? Esa paz, esa tranquilidad, esa armonía, pues está representada por lo que es el, ¿cómo se llama? El reloj de pared, ¿sí? Que vemos como el péndulo va de un lado hacia otro, ¿sí? Y entre más equilibrados estemos, más serenos, más en paz estemos, estaremos más arriba del centro y el movimiento es más suave. Entre más arriba, hay un mayor equilibrio que estar acá abajo. Y aquí abajo estaría Saturno, estaría el plomo, estaría Muladhara, ¿sí? Pero poco a poco, con esa voluntad que tenemos para ir trabajando, iremos ascendiendo poco a poco. Y eso aquí es donde entra la alquimia, donde dice a través del crisol lograremos transmutar a través del tiempo en oro, oro, crisol y tiempo. O sea, el crisol es nuestro cuerpo, ¿sí? Con el tiempo, trabajando en nuestro cuerpo, con voluntad, con energía, con ganas, con anhelos, ¿verdad? Lograremos transmutar a algo más sublime. Llegaremos al oro, pone, cruzos y cone. Cone el oro, cruzos es el crisol y cronos es el tiempo. O sea, a través del tiempo lograremos esa sublimación, esa elevación de lo denso a lo sutil, ¿sí? Y es la síntesis de estas tres ciencias, de la magia, de la alquimia y de la astrología, que como nos damos cuenta, coinciden los conceptos con otros nombres, pero viene siendo lo mismo, siempre un septenario. Por un lado, la astrología, los planetas de Saturno al Sol, por otro lado, la alquimia del plomo al oro, pasando por los distintos minerales, y por otro lado, en algo práctico, algo más concreto, sería el yoga, desde el primer chakra al séptimo chakra, ¿verdad? ¿Sí? La transmutación la transformación de la piedra bruta a la piedra cúbica de punta, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿sí? El yoga es la subida de Kundalini a través de los chakras, la fuerza que vitaliza los centros nervofluídicos, el equilibrio de las glándulas, o si se prefiere, el paso de la energía sexual que reside en el plexo inferior y es simbolizada por el plomo, yendo a sublimarse en la glándula pineal, simbolizada por el oro. En términos de los yogis, es la transmutación del Muladhara, chakra, al Sahasrara Padma, loto de los 1000 pétalos, que para los cabalistas es el paso de Malkut a Keter, del plomo, Saturno, al oro, o sea, el sol. Y sería la síntesis, ¿verdad? La síntesis de esos tres pláticas que hemos tenido el día de hoy, sería la síntesis, ¿sí? Lograr esa transmutación como seres humanos que somos aquí, pues así comunes, pero ahora trataremos de ser mejores individuos para la sociedad, trabajando en forma intensa, en forma permanente, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo anímico, nuestra alma,
nuestra mente, ese manejo de los pensamientos y la parte espiritual, ¿verdad? Y así lograremos transmutar, como está aquí en esta imagen, desde el primer chakra hasta el séptimo chakra, ¿sí? O bien, como lo quieran ver, desde astrología, desde Saturno hasta el Sol, ¿sí? O bien en la alquimia, ¿verdad? Desde el plomo hasta el oro. Es lo mismo en todo esto, pero con distintas formas, distintas palabras, pero quiere decir lo mismo. ¿Bien? Entonces, por el día de hoy, eso es todo. Fue la síntesis de este, de esas tres clases. La síntesis las mostramos el día de hoy. ¿Eh? Si hubiera alguna pregunta, tiene el derecho de palabra. Gracias, maestro. Cualquiera que quiera decir algo, por favor, levante la manita o abra su micrófono y por favor adelante. No tenemos preguntas en el chat, maestro. Ah, no, ah, ok. Bueno, estas primeras tres clases son introductorias. Poco a poco vamos a ir avanzando más. Al cabo que tenemos muchos años por delante para ir aprendiendo estas tres ciencias, la astrología, la alquimia y la magia. Y el pináculo será la teurgia, ya cuando tengamos años estudiando, lograremos encontrar pues, algunos resultados prácticos, ¿verdad? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Maestro, pues muy interesante como siempre todo lo que nos enseña y más aún cuando nos da las diferentes perspectivas, pero con el mismo resultado. Plomo, oro, muladhara, se me fue el crown, Malkuth, Keter, son los mismos, con diferentes nombres, el mismo sendero. Pero a mí lo que me resonó mucho es cuando nos explicaba lo que el oficiante en el ARA, la actitud que tiene por la conexión que se puede hacer. Si es un grado eh, cuarto grado en adelante, pues no dudo que haya una entrega. En cualquier grado puede haber esta entrega, pero por ejemplo, es un compromiso de quien esté oficiando el ceremonial en cuanto a la actitud, en cuanto a la disposición, en cuanto a los pensamientos, porque definitivamente es manejo de los elementos y de los cuatro elementos con los elementos que nos acaba usted de mencionar que existen dentro de todo esto, incluyendo las flores. Como todavía estamos en este proceso, no afecta tanto la actitud o estabilidad de quien esté llevando a cabo, si no el ceremonial, el antenaje. Por ejemplo, este, un entrenador de perros, ¿verdad? Un entrenador de perros debe tener la sagacidad, el valor, las formas para adiestrar o estar dentro de una jauría, por ejemplo, una jaula, ¿no? Sí, pueden atacarlo, pero él tiene que tener esa forma, esa presencia para imponerse. Primeramente nosotros, como estudiantes de ese entrenador, pues vamos a estar afuera de la jaula, viendo cómo se mueve, cómo es su actitud, su presencia, cómo se impone a través de la mirada o no sé cómo, ¿verdad? Sí, así es como hacemos el antenaje, ¿verdad? Sí, primeramente observando, escuchando lo que se dice por ahí, ¿verdad? Ya después
con un entrenamiento previo, ya entraremos a la jaula, ¿sí? A la ceremonia, a ver cómo se manejan esos espíritus de la naturaleza, cómo se les debe de ordenar, así como al mastín, al, al perro que está ahí, se le tiene que ordenar así con fuerza, con valor. No se le va a decir tímidamente, dame la patita hasta el muertito. No, no, tiene uno que imponerse, ¿sí? Así cuando uno oficia, pues tiene que tener ese valor, esa preparación, esa demostrar con hechos de que tiene la capacidad para dirigir esas fuerzas inferiores y esas fuerzas superiores, ¿sí? Es el objetivo de la ceremonia, ¿no? Saber cómo manejar esas energías, pero por eso requiere entrenamiento. Entrenamos el antenaje desde cuántos años, ¿sí? Y ahí estábamos aprendiendo, hasta que un día ya nos metemos a la jaula, ¿sí? Entonces, en este entrenamiento, además de entrenar, digamos, logísticamente, también hay que entrenar mente, cuerpo, corazón, espíritu. Claro, sí. No solamente es el cuerpo físico, sino también ese manejo emocional, esa, ese conocimiento intelectual, que no es lo mismo el fuego que la tierra, el agua que el aire, es lo mismo, o la combinación de algunos de esos. Sí, tienen que tener su conocimiento intelectual también, ¿sí? Es como salir de la universidad. Pues ya salimos con un título, pero ahora qué, pues hay que especializarse, hay que doctorarse, hay que ir más allá de los estudios básicos que nos dieron en universidad, prepararse cada día más, hasta en lo físico también, Gracias, maestro. para servir. Maestro, tenemos una pregunta en el chat y una sugerencia de Joyce Paulini. Dice que aprenda inglés para que lleve esta cátedra a la escuela en inglés. Pero hay una pregunta, Bueno, dice que si hay puede hablarnos algo en relación al Padre Nuestro y los chakras y los planetas, si tiene una relación, Padre Nuestro, chakras, planetas. ah, qué interesante, ¿no? Bueno, si estamos hablando en la ceremonia, ¿no? En la ceremonia se dicen de lunes a sábado, tres Padres Nuestros, ¿sí? ¿Sí? Y después de los Padres Nuestros viene el primer logos planetario que vendría siendo Mercurio. Esa oración al demiurgo, si la leemos no en nuestro francés, sino en castellano, ahí vamos a encontrar que ese demiurgo, ¿sí? Va a estar actuando en tres mundos. O sea que en la ceremonia se van a trabajar estos tres mundos, ¿sí? No solamente el mundo de la tierra, sino el mundo de la luna y el mundo del sol, más allá, ¿sí? Y es precisamente cada uno de esos padres nuestros que es como solicitar una especie de permiso para poder entrar o tocar la puerta de ese mundo, ¿sí? Primer mundo, el sublunar, ¿sí? Segundo mundo, el solar, y el tercer mundo, el empirio, ¿sí? El Padre Nuestro viene siendo como un tocar la puerta de esos mundos, que se nos vaya a abrir, esa, es tener esa oportunidad de poder entrar a ese mundo, ¿sí? Eso es la función de Mercurio. Mercurio es el que toca las puertas, es el mensajero de los dioses, incluso llama a los dioses y asisten, ¿sí?
Entonces sí hay una relación entre lo que es el Padre Nuestro y los planetas, ¿eh? Que en cada, inicialmente Mercurio hace el llamado de los dioses y después los dioses participarán en el mundo que les corresponde, ¿sí? Porque cada planeta, cada parte del ceremonial está asignado un planeta. Y ese planeta va a estar trabajando en esos mundos, ¿sí? En esos mundos. Después les diré en cuáles son. Ahorita todavía no, ¿verdad? ¿Cuáles son esos mundos que estamos trabajando, no? Básicamente son los tres: sublunar, solar y del empírico. Y si estamos hablando de planetas, estamos hablando también de chakras, o bien, mejor dicho, en lugar de chakras, le ponemos por nombre los rayos. Son 7 los rayos, ¿verdad? En los cuales se trabajan también. Más fuerte es la ceremonia de los domingos que del sábado, que de lunes a sábado. La ceremonia mayor de los domingos es cuando ahí se intervienen directamente los rayos, esos rayos que vienen siendo los 7 lobos planetarios, ¿verdad? ¿Sí? Etcétera. Puedo ahondar un poquito más, pero sería básicamente eso, que si hay una relación estrecha entre el Padre Nuestro. ¿Por qué el Padre Nuestro? Se debe de decir, porque estamos abriendo esos mundos. Mercurio lo hace, Hermes, y donde esos planetas va a estar participando dentro de esos 3 mundos. Cada uno tiene sus funciones, ¿no? ¿Sí? Saturno, lógicamente, al final cerrará las puertas de los 3, ¿sí? Entre semana. El domingo es Plutón el que los cierra. Bueno, este, y de los chakras se refiere más que nada a los rayos, a los 7 rayos que hay: el violeta, el blanco, el amarillo, el naranja, etcétera. ¿Ok? Sí, es una relación muy estrecha. Puedo hacer una pregunta. Buenas noches. Sí, Sí, maestro. adelante. Mire, yo tengo una, como una duda, se puede decir. Eh, Nosotros utilizamos nuestros sentidos para, puedo decir, sentidos físicos, para poder tener un contacto o una interacción con todo lo que nos rodea. Y pero tenemos sentidos internos nuestros, sentidos ocultos, que nos pueda hacer ver lo invisible. Los sentidos físicos nos hace ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tocarlo, olerlo, sentirlo. Pero ya cuando es un trabajo interno, mi pregunta es esa: ¿hay sentidos ocultos para poder ver lo invisible? Claro que sí, sí. Y eso Claro. se menciona en el desarrollo de los chakras, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, hay una tradición mitológica que habla de los cíclopes, ¿sí? ¿Sí? Los cíclopes son los que tienen un ojo, un solo ojo, aquí en el entrecejo, el tercer ojo, como le decimos. Ese es un sentido, ¿sí? De la telepatía, de la clariaudiencia, de la claravidencia. Todos esos son sentidos que estamos, bueno, no a punto de desarrollar, ¿sí? Algunos ya los tendrán desarrollados o tienen esos chispazos de desarrollo, ¿no? Pero con el tiempo, no sé en qué era, anótenlo, a lo mejor es en la era de Capricornio, ¿verdad? Podamos tener ese desarrollo natural, ¿verdad? Que no podamos, que podamos tener esos dones que ahorita son increíbles, como lanzar mensajes telepáticos y alguien los captura, ¿verdad?
o adivinar los pensamientos o mover objetos a distancia. Eso ahorita es como alguna fantasía, ¿no? Pero con el tiempo se logrará eso. Recuerdo que el maestro Estrada nos decía que los objetos tecnológicos, el radio y la televisión de los tiempos del maestro Estrada, decía que esos instrumentos en algún momento iban a desaparecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya los vamos a tener nosotros aquí. El radio es para escuchar la voz de alguien. Entonces, imagínense quitar el radio y escuchar a alguien acá. O la televisión es ver a alguien aquí en la televisión. Quitamos el objeto y podemos ver a alguien así a distancia, platicar. Y él hablaba de las ondas mentales y también incluso de las ondas espirituales, ¿no? Pero falta mucho para eso, ¿eh? Pero por lo pronto sí tenemos algunos sentidos no externos como estos cinco clásicos, sino habrá otros sentidos que están implícitos a punto de desarrollar. El maestro Laferrier en el libro negro y en el yogismo habla de este tema, ¿verdad? Que sí es posible, mediante ciertas posturas de yoga, lograr pues ese despertar, ¿no? Pero no a todos es concedido eso, porque por mucho que estemos haciendo la postura, a lo mejor no nos da, ¿sí? Porque tenemos a lo mejor ah, algo, ¿cómo se dice? Estancado dentro de su organismo, algo que todavía no hemos desarrollado para tener la oportunidad de desarrollar lo superior. Pero sí hay otros sentidos por desarrollar. Gracias, hermano. ¿Sí? Gracias. Ok. Maestro, no tenemos más preguntas ni comentarios. Maestro Ok, Santa. Quisiera adelante. Sí. preguntarle, maestro, cuando hago el antenaje, ¿me convierto en una especie de mago? Y que si existe la palabra para el género femenino de maga, o es la misma palabra para referirse a hombre o mujer. Bueno, dentro de la tradición, dentro de la historia, mejor dicho, se habla que los magos, los magos son los que lograban ese diálogo humano con lo sagrado, con lo superior, con lo divino, ¿verdad? Y se dice, así dice la historia, ¿no? Y que las mujeres no lograban hacer eso, ¿no? Que solamente llegaban hasta la luna o la misma tierra. Por eso no había magas, había brujas, ¿sí? En esa historia pues de la magia se habla de esos términos, ¿no? Pero actualmente la era de luz, el Satya Yuga, la primera era del Aquarius en el Satya Yuga, pues hay un despertar, hay un equilibrio, una empatía entre los géneros. Entonces, lo más común es decir el término mag, así como el término de gurú, pero posiblemente en un momento dado se le asigne el nombre de maga, sí, pues maga por género femenino, ¿no? Sea como sea, ¿verdad? Uno tiene esa particularidad en el antenaje de que si está bien entrenada, bien concentrada, con esa intención, con esa intensidad de estar sintiendo, percibiendo lo que está leyendo, pues sí está rozando con esos términos de la magia, ¿no? ¿Sí? Pero si lo hace así por compromiso, rápido, está diciendo algo, pero su mente está en otro lado, pues no es tanto así. Debe estar bien concentrado en lo suyo. Entonces existe la posibilidad de que sí puede estar los principios fundamentales de la maga. Maestro, una pregunta más.
Aquí en Cuautitlán, últimamente se ha estado dando de que cuando hacen los antenajes los domingos, estamos cantando el secreto eterno. No sé si sea correcto o no. Bueno, el secreto es un secreto. Secreto, cállate la boca, silencio. Ya no sería secreto eterno, sería conoce mis sentimientos, ¿verdad? El origen del secreto eterno es precisamente que haya un silencio devocional, un silencio místico. Pero cuando se canta, no todas las voces son armónicas, se está dando a conocer palabras, oraciones, este, que distraen y que ya no es un silencio, ya no es un secreto, ¿sí? Deja de ser secreto, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, no debe de cantarse el secreto eterno, ¿sí? Para que eso, el silencio preparatorio a la introducción del ceremonial, con silencio, ¿verdad? Pero si empezamos con ruido, porque hay veces que llega una cantante famosa y en lugar de ponerle atención a la música, ponemos atención a la persona, a la figura, hasta le ponemos el celular ahí, lo estamos grabando ahí para que no es secreto eso. Debe de haber silencio. ¿Ok? ¿Ok? Muchísimas gracias, maestro. Para servirle. Bueno, si no hay nada más que agregar, pues muchas gracias. La próxima semana no, porque voy a tener una fuerte actividad en otro lugar y nos vemos en 2 semanas. ¿Ok? No se pierdan la siguiente clase. Si les digo el tema, ya no asisten. Mejor no les digo el tema para que asistan. ¿Ok? Gracias. Ahora esas buenas Nos vemos.